Hola a todos, mi nombre es Cristian Bachelet. Quería agradecerles a toda la organización de estas jornadas por la invitación y vamos a hablar de un tema que en lo personal a mí me apasiona mucho, que es a lo que me dedico, que es a los trastornos respiratorios del sueño, con énfasis en, digamos, toda la parte obstructiva, todo lo que tiene que ver con ronquido y apnea obstructiva del sueño, que es lejos lo más común de evaluar en el ámbito de trastornos respiratorios del sueño, ¿ya? Em, Yo, además de ser otorrinolaringólogo, estoy certificado en medicina del sueño, ¿ya? Y me he dado vueltas en formación en amplios ámbitos que tienen que ver de una u otra forma con la estructura de la vía aérea y cómo se relaciona esto con la aparición del ronquido y la apnea del sueño, ¿ya? Eh, a tal punto que incluso soy bien fanático de tratar de hacer esto lo más simple posible. Por eso incluso estoy organizando una empresa que se dedica a masificar y hacer simple el acceso al diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño en general, no solamente en el ámbito respiratorio. Eh, Vamos a partir con algunas bases en cuanto a la medicina del sueño. Recordad que pasamos un tercio de la vida durmiendo. Por lo tanto, el sueño no es banal, cumple múltiples funciones que regulan nuestro organismo a nivel restaurador, regulación hormonal, inmunológica, cognitiva y psicológica, ¿ya? Por lo tanto, dormir poco trae consecuencias, y eso ya es archi sabido. Y se sabe que la cantidad de sueño necesaria es variable a lo largo de la vida, va disminuyendo. Obviamente las guaguas tienden a dormir gran parte del día, pero los adultos llegamos finalmente a dormir 7 a 8 horas, en la mayoría de los casos, para que podamos tener un sueño reparador, aceptando una siesta de máximo 20, 30 minutos, generalmente postprandial. ¿Mm? Y cuando se habla de arquitectura de sueño, se habla de que el sueño no es uniforme durante toda la noche, sino que tiene estadios, ¿ya? En el cual existe un sueño no REM y un sueño REM. REM es recordar que es los movimientos oculares rápidos y que está presente más o menos un 25% de la noche. Y el sueño no REM es el que a su vez se clasifica en etapas superficiales como son la N1 y etapas más profundas, N2, N3, principalmente N3 el sueño más profundo y que suele generar la mayor cantidad de mecanismos desde el punto de vista restaurador, reparador y de regulación hormonal, ¿ya? Y se van presentando en ciclos, en el cual yo me voy desde lo superficial hasta lo profundo y luego superficializando hasta volver a sueño REM, que lo catalogan como algo superficial, entre comillas, porque neurológicamente las ondas del sueño REM se asemejan mucho a la de la vigilia y se van presentando más o menos 4 o 5 ciclos de sueño por noche, teniendo mayor preponderancia el sueño REM en la segunda mitad de la noche. Las patologías de sueño son más de 80 y están clasificadas en esta clasificación internacional de la Academia Americana de Medicina de Sueño en 6 grupos de patologías, dentro de los cuales uno de ellas son los trastornos respiratorios del sueño, ¿ya? Y hay que recordar que la mayoría de los cuadros se diagnostica en base a la clínica, ¿ya? Donde los cuales pueden ser complementados con un estudio de sueño. Y en los trastornos respiratorios de sueño, en particular, es bastante relevante el contar con un estudio de sueño, ¿ya? Y dentro de los estudios de sueño, el de mayor relevancia siempre suele ser la polisomnografía, que valida, digamos, variables neurofisiológicas para definir la arquitectura de sueño que ya les mencioné, variables respiratorias para definir los posibles eventos respiratorios que pueden haber durante el sueño, y otras variables que también podrían ser de interés, ¿ya? Y dentro de los eventos respiratorios de interés, para definir sobre todo las apneas del sueño, están las apneas obstructivas, que son las caídas del flujo oronasal basal de más de un 90%, o sea, prácticamente se anula. Y esto correspondería a un colapso prácticamente completo de la vía aérea superior, que debe durar más de 10 segundos en un adulto a nivel polisomnográfico. No estamos hablando a nivel clínico. Si uno se queda observando una apnea, uno no tiene que estar contando 10 segundos para ver si esa apnea es o no, ¿ya? En general, la clínica
Cuando hay una apnea, se cataloga, da lo mismo la cantidad de segundos. Esto a nivel polisomnográfico. Y tiene que durar en los niños más de 2 ciclos respiratorios, ¿ya? Debe estar asociado a un esfuerzo respiratorio para distinguir de las apneas centrales que no tienen esfuerzo respiratorio, y eso es medido generalmente con unas bandas a nivel del tórax y o el abdomen, ¿ya? Para ver si es que hay esfuerzo respiratorio. Hay que recordar que existe un síndrome de apnea central del sueño que es súper poco frecuente comparado con los síndromes de apnea obstructiva, en los cuales debe estar presente que más del 50% del total de eventos tienen que ser centrales cuando no hay esfuerzo respiratorio, y esto se ve generalmente en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la respiración Cheyne-Stokes, o patologías neurológicas que afecten el centro respiratorio a nivel del tronco, ¿ya? Las hipopneas, por otro lado, son caídas del flujo de parciales de al menos 30% del basal, que deben durar al menos 10 segundos o 2 ciclos respiratorios, lo mismo en adulto y niño, pero en este momento esto es un colapso parcial que debe estar, se le debe exigir un poquito más para poder catalogarlo como hipopnea, que debe tener una desaturación de al menos 3% o un microdespertar. Y un microdespertar es un cambio de las ondas cerebrales del electroencéfalo de la polisomnografía breve, que debe durar entre 3 y 15 segundos, eh, en el cual el paciente tiene un pequeño cambio de patrón desde ondas de sueño a vigilia, y lo normal es que no sean más de estos de 10 eventos por hora, en general, ¿eh? No necesariamente asociado a hipopnea. Lo normal es que los microdespertares no estén presentes o sea, no deben estar presentes 10 eventos o más por hora. Pero en la hipopnea tiene que estar asociado la caída del flujo más la desaturación de 3 puntos o el microdespertar. Y recordar que como la polisomnografía es un examen que tiene bastantes particularidades y complejidades en cuanto a la instalación, al entrenamiento, etcétera, existen estudios de sueño alternativos a la polisomnografía, eh, y por eso es que para poder facilitar el acceso para este tema del diagnóstico. Y por eso es que la polisomnografía convencional, que es la que se realiza en un laboratorio de sueño vigilado toda la noche, es la que se considera el gold estándar, eh, pasando a un nivel 2 que es una polisomnografía domiciliaria, un nivel 3 que es lo que más se usa como alternativa a la polisomnografía, que es la poligrafía respiratoria, que es básicamente olvidarse de todos los sensores neurológicos y de la arquitectura del sueño y solamente dedicárselos a captar los eventos respiratorios. Y la oximetría, que hasta ahora ha sido considerada solamente un método de screening, pero personalmente yo creo que cada vez va a haber más evidencia para que a futuro sea validada incluso como método diagnóstico. Eso yo estoy bastante confiado de que va a ser así. Entonces, los trastornos respiratorios de sueño son un problema muy prevalente, eh, muy subdiagnosticado, o sea, la gente tiende a, digamos, normalizar el hecho de roncar, el hecho de andar cansado, con fatiga siempre, y le echa la culpa a la pega, le echa la culpa al estrés, etcétera, pero no es normal, ¿ya? Por eso es que de repente cuesta que la gente llegue a diagnosticar o a consultar por esto. Y tiene un impacto en la salud y en la productividad que está bien demostrado, y así como también en la calidad y en la expectativa de vida, ¿ya? Y en general, todos los fenómenos obstructivos tienen como fenómeno común el ronquido, ¿ya? Y se cree que forma un espectro desde el ronquido primario, es decir, el ronquido que no se asocia a eventos de apneas o hipopneas, y que en el fondo, en la práctica, se produce por vibración, por estrechez de la vía aérea superior, no afecta la calidad de vida o el funcionamiento diurno, y siempre se considera patológico cuando es habitual, o sea, al menos 3 noches por semana, ¿ya? Eh, llegando hasta la apnea obstructiva del sueño, que es cuando el ronquido se asocia a evidencia de colapsos parciales o totales, que serían las hipopneas o apneas del sueño obstructivas, donde ya hay afectación de la calidad de vida o del funcionamiento diurno por, eh, porque se afecta esta arquitectura del sueño, con consecuencias atribuibles a la fragmentación de este sueño,
o a la hipoxia intermitente, o sea, la caída de oxigenación repetitiva. Y hay una entidad intermedia, que ese es el síndrome de resistencia aumentada de vía aérea superior, que es una entidad que todavía no se conoce muy bien eh, el espectro de cómo se produce, pero en el fondo, en este paciente habría un ronquido en el cual no hay evidencia de apneas o hipopneas en la polisomnografía, pero el paciente tiene igual microdespertares aumentados por, teóricamente, este aumento de esfuerzo respiratorio, en el cual yo tendría que descartar, obviamente, otras causas de fatiga o de somnolencia en estos pacientes, ¿no? La polisomnografía finalmente es la que define, o las alternativas como la poligrafía, define el diagnóstico y la severidad de este cuadro en base a la suma de apneas y hipopneas por hora de sueño, o el IAH, que es como digamos, el parámetro más estudiado en la literatura para esto, ¿ya? Y así yo puedo definir que un adulto es normal cuando yo tengo menos de 5 apneas por hora, y en los niños menos de una apnea por hora. Con los niños, como los mecanismos compensatorios de apertura de la vía aérea en los niños son más potentes en general, y eso se va perdiendo con el envejecimiento por el tema de los factores de tono muscular, se es más exigente en los niños que en los adultos, ¿ya? Entonces, y de ahí pasamos a rangos que dan una apnea obstructiva del sueño en un grado leve, moderado o grave, ¿ya? Y lo interesante de saber es que los grados moderados o graves se supone que son los que pudieran tener mayores consecuencias, sobre todo a nivel cardiovascular a largo plazo, y por eso es que se consideran que debieran ser siempre tratados, incluso aunque no genere síntomas relevantes en el paciente. No existe un consenso entre los 12 y los 18 años si tratarlos como niños o adultos. Tampoco hay un consenso absoluto de cuál es el punto de corte para considerar apnea obstructiva pediátrica leve, si es entre uno o 3 hipopnea, de IAH o de índice por hora, pero en la mayoría de los estudios hoy en día están tratándolo más bien de forma exigente con uno de IAH, ¿ya? Y lo otro que tienen que saber es que este parámetro del índice de apnea y hipopnea está súper discutido hoy en día como principal predictor de riesgo cardiovascular, si es que uno lo compara con otros hoy en día que están tomando más relevancia, como la carga hipóxica, es decir, el tiempo y la profundidad de saturaciones durante la noche, y la variabilidad de la frecuencia cardíaca como predictores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Si hablamos de las distintas etapas de la vida, el ronquido, bueno, tiene una prevalencia no menor en pediatría, 12 al 27%. Se sabe que no todos evolucionan, no todos los roncadores evolucionan a apnea en etapa pediátrica. Un tercio más o menos se mantiene estable, otro tercio evoluciona a apnea, otro tercio remite. Y de los que aparecen con apnea después, un tercio es moderado grave, ¿ya? Pero esto ha planteado la discusión de si hay que observar o eventualmente tratar y incluso operar, ¿ya? En los niños. Y la apnea obstructiva del sueño se diagnostica más generalmente entre los 2 y 8 años, que eso es generalmente coincidente con el periodo donde los adenoides y amígdalas son más grandes, tienen un periodo de crecimiento peak que va más o menos entre los 3 y los 6 años, y tiene una prevalencia entre los 4 o 6%, o del 20 a 30% entre los roncadores habituales, ¿ya? En los adultos es una condición crónica y progresiva, porque el envejecimiento también influye, ¿ya? En la aparición de este asunto. De hecho, todos vamos a roncar y tener apnea si vivimos lo suficiente, pero no quiere decir que eso nos va a impactar de la misma forma que si la tenemos desde la infancia. Con una prevalencia de un 15 a 20% en adultos, sobre todo en aumento por el tema del aumento de la obesidad también, porque es un factor relevante en la aparición de este tema. Y existen también factores funcionales relacionados al envejecimiento, y dentro de la mujer, sobre todo, un factor crítico, el tema hormonal que se produce posmenopausia, y eso hace que la tendencia de prevalencia entre hombres y mujeres se tiende a equiparar después de la menopausia. Los hombres antes de la menopausia tenemos mayor prevalencia de ronquido y apnea que las mujeres, pero después de la menopausia se tienden a equiparar las tendencias. Y hoy en día la fisiopatología se trata de entender entre rasgos que tienen que ver con la estructura de la vía aérea o la anatomía, que es muy estrecha o colapsable, y eso está presente
en todos los pacientes que tienen ronquido o apnea de sueño, versus rasgos no anatómicos que tienen que ver con mecanismos compensatorios que empiezan a fallar en algún momento frente a esta estrechez de la vía aérea superior, dentro de los cuales existen tres variables: la eficiencia de los músculos dilatadores de la vía aérea superior, ¿ya? El control de la ventilación a nivel pulmonar y el umbral en cual yo puedo despertar o no con un evento respiratorio, ¿ya? Dentro de los cuales probablemente el más relevante de ellos, el más tratado de ellos, es la eficiencia de los músculos dilatadores, ¿ya? Tradicionalmente los tratamientos más clásicos, el CPAP, la cirugía, la baja de peso, apuntan principalmente a hacer que la vía aérea de alguna forma se amplíe o se destrabe. Pero hoy en día se están haciendo cada vez más terapias para tratar estos rasgos compensatorios no anatómicos, sobre todo a nivel muscular, ¿ya? Eh, Ahora, cuando uno afina más el ojo en la parte estructural de la vía aérea superior, existen alteraciones del esqueleto facial que pueden estar involucrados, alteraciones de los tejidos blandos de la nariz y la faringe, y la grasa como principales factores. Lejos lo más conocido en la parte pediátrica, por lo menos, son las alteraciones de los tejidos blandos, sobre todo el tema de las rinitis y las alteraciones de la amígdala y adenoides. Pero por otro lado, es sabido, sobre todo desde el ámbito ontológico, que todo lo que tiene que ver con la mala respiración en la infancia puede influir negativamente en el crecimiento del esqueleto facial, que eso va finalmente empeorando y perpetuando el problema de la parte respiratoria hacia la adultez. Y la grasa que se gana con el sobrepeso y la obesidad se deposita también en el espesor de la lengua y la faringe, que va finalmente estrechando la vía aérea superior. Ese es probablemente el factor más reconocido tradicionalmente en los adultos, ¿ya? Y existe un causal, digamos, un cuarto causal, que son los desplazamientos de líquidos entre las extremidades y la parte rostral del cuerpo, en la cabeza, digamos, o el cuello, sobre todo evidentes en patologías que generen edema de extremidades inferiores, sobre todo muy relevante en insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, finalmente lo que pasa es que el paciente se queda dormido, se relaja la musculatura naturalmente durante el sueño, pero llega un punto en que los mecanismos compensatorios no son capaces de vencer esta colapsabilidad de vía aérea, y la vía aérea se colapsa, y eso genera una reducción de flujo respiratorio y de oxígeno hacia los pulmones, digamos, y eso va finalmente a ser detectado a nivel cerebral. eh, Esta baja de oxígeno o baja de flujo de aire va a ser detectado a nivel cerebral, y el cerebro va a mandar una señal de hiperactividad simpática, o sea, va a haber un aumento del tono simpático, aumento de catecolamina, que va a generar un despertar para poder defenderse de la falta de aire. O sea, el mecanismo que tiene el cerebro para defenderse de la falta de aire durante la noche es despertar, básicamente. Pero esto finalmente se hace deteriorando la arquitectura del sueño, y con esto siendo repetitivo, estos pulsos de catecolaminas van generando cambios a nivel cardiovascular, y se va desregulando también la parte hormonal y metabólica, por lo tanto, por toda esta alteración de la arquitectura del sueño, porque hay un montón de hormonas que tienen que ver con el sueño. El cortisol tiene que ver con digamos, aumenta más cuando uno duerme menos. Y eso afecta también con la tendencia a hacer insulinoresistencia. Las hormonas sexuales, como la testosterona, el péptido natriurético auricular, que en parte se altera también produciendo nicturia o enuresis en los niños. El, ¿Cómo se llama esto? La hormona del crecimiento también, que se afecta produciendo talla baja. O sea, hay un montón de hormonas que se afectan cuando el sueño se deteriora de forma crónica. Y esto por eso es que produce alteraciones de calidad de vida en los adultos, con mal funcionamiento diurno, con alteraciones del ánimo, comportamiento, deterioro cognitivo, sensación de fatiga, bajo desempeño laboral, sexual, también alteraciones de la concentración como niebla mental, y mala calidad de sueño. Y
Se sabe que puede reducir la expectativa de vida, sobre todo en los casos más graves de apnea, de entre 5 a 10 años, por las comorbilidades asociadas al nivel cardiovascular, metabólico, neurológico, incluso psiquiátrico. Se describe incluso que habría mayor tasa de suicidio dentro de los pacientes con trastornos del ánimo. Una mayor carga económica social, hay menor empleabilidad y productividad, más accidentes a nivel laboral y de tránsito, y por quedarse dormido básicamente, y mayores costos en salud. Se sabe que las personas que no se tratan gastan en salud 2 a 3 veces más que una persona que sí se trata de esto. Entonces, tenemos comorbilidades de hipertensión, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, arritmia, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, intolerancia a glucosa, diabetes 2, dislipidemia, sobrepeso y obesidad también, porque la hormona del apetito se inactiva y la hormona de la saciedad, perdón, la hormona del apetito se activa más con el déficit crónico del sueño, porque se trata de compensar la falta de energía por no dormir con mayor avidez por comidas ricas en carbohidratos. Entonces al final es un círculo vicioso en el cual la obesidad produce apnea y a la vez la apnea te afecta el sueño y te da más apetito y se va generando un círculo vicioso. Los accidentes de tránsito laborales, cefalea crónica, epilepsia refractaria. Primera causa de epilepsia refractaria y de hipertensión refractaria es la apnea del sueño, deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y Alzheimer, la depresión y otras alteraciones como el bruxismo de sueño, disfunción eréctil, algunos tipos de cáncer se han descrito como el melanoma, cáncer de mama y cáncer de cervicuterino, perdón, no cervicuterino, cáncer de colorectal, puedan tener relación con este tema, y enfermedades oftalmológicas como el glaucoma y algunas retinopatías por temas vasculares. En los niños se altera la conducta y la atención, se presenta como déficit atencional o hiperactividad en general. Entonces, siempre ante un niño hiperactivo con déficit atencional, siempre hay que preguntarse cómo está el sueño antes de llegar y tratar con medicamentos para el déficit atencional. Bajo desempeño escolar, sueño inquieto y parasomnias como los terrores nocturnos, pesadillas, parálisis del sueño, son muy comunes en contexto de niños con apnea del sueño, ¿ya? Y se sabe con revisiones sistemáticas que se compromete también el nivel de inteligencia, o sea, la apnea del sueño en los niños, incluso el roncador primario, va a tener algún grado de compromiso de su inteligencia durante la infancia, por eso es que la magnitud del compromiso va deteriorando, va aumentando conforme aumenta el nivel de apnea. Entonces eso es muy, muy interesante y por eso hay que tenerlo en consideración. Eh, Falla en el crecimiento, recordar en los niños por el tema de la menor secreción de hormona de crecimiento, eh, también alteraciones cardiovasculares y alteraciones del crecimiento facial como consecuencia de la mala respiración. El diagnóstico finalmente, ¿cómo se hace? En base a 3 etapas: la clínica, que es lejos lo más importante, el estudio de sueño, que es un complemento a la clínica, que es finalmente el que hace el diagnóstico definitivo, y el topodiagnóstico de vía aérea superior, que es básicamente el análisis de vía aérea superior para saber qué ofrecerle a ese paciente eh, desde el punto de vista de la vía aérea, ¿no? Entonces, la tríada sintomática clásica en los adultos es el ronquido de alta sonoridad, que está presente en prácticamente todos los pacientes. Es un síntoma muy sensible y poco específico, ¿ya? Y que puede afectar incluso a nivel de pareja. En los adultos puede producirse este divorcio de sueño, que las parejas terminan durmiendo en piezas separadas. La somnolencia diurna excesiva, que es la necesidad de dormir, de querer acostarse, pestañear, cabecear, que no es lo mismo que la fatiga, pero la fatiga suele también estar presente, aunque es más frecuente en el insomnio. La fatiga es la sensación como de poca energía, ¿ya? Que no es exactamente lo mismo que la somnolencia, ¿ya? Pero pueden estar presentes ambas, ¿ya? Es muy común en la población general y hay que descartar otras causas, digamos, como los trabajos de turno. En los niños más infrecuente, en los niños suele verse más la hiperactividad, ¿ya? Eh, los apneas del sueño y ahogos nocturnos vistos por la pareja o por los padres, en el caso de los niños, generalmente duran pocos segundos, no hay que contar los 10 segundos de la polisomnografía. Es un síntoma muy específico, pero poco sensible.
Hay que preguntar por factores de riesgo como la obesidad, problemas nasales, hipotiroidismo, comorbilidades como consecuencia, como hipertensión, enfermedad coronaria y cerebrovascular, cirugías que modifiquen la vía aérea o ortodoncias previas, ¿ya? Cirugía bariátrica, maxilofaciales o de otorrino. La ocupación no es lo mismo una persona que trabaja con riesgo de accidentabilidad, hay que tratarlo de forma mucho más proactiva, como los choferes de buses, etcétera, ¿ya? Y síntomas diurnos o nocturnos, sobre todo con la pareja o con los padres en el caso de los niños, ¿ya? Existen cuestionarios que están bien validados en la literatura, como la escala de somnolencia de Epworth, que para lo que sirve es definir somnolencia diurna. No vamos a ahondar más, pero cuando yo tengo 11 puntos o más en este cuestionario, que es súper conocido, lo pueden encontrar en todas partes, se puede catalogar como un paciente como somnoliento, un paciente adulto, ¿ya? Existe otro cuestionario que es el Stop Bank, que define cuál es el riesgo de que yo presente apnea de sueño moderada a grave. Es el riesgo de presentar moderada a grave. Se supone, lo clásico es que con 5 respuestas que el paciente diga sí en este cuestionario, se cataloga con un alto riesgo de apnea moderada a grave. Pero existen otras combinaciones también del Stop Bank, en cual yo puedo tener dentro de las primeras 4 preguntas, o el Stop, que se llama, al menos 2 respuestas positivas con uno de los siguientes, el IMC sobre 35, cuello sobre 40 centímetros de circunferencia, o sexo masculino, eso también te da alto riesgo. O está el criterio de la Academia Americana de Medicina de Sueño, en el cual el paciente que tiene somnolencia diurna, o sea, un Epworth elevado, con 2 de los siguientes: roncador habitual, de alta sonoridad, apneas presenciadas o hipertensión arterial, ya también te cataloga como un paciente de alto riesgo. En los niños, la clínica es más bien el presentar el ronquido habitual, las apneas presenciadas, el gasping, que es este como boqueo, que a veces pueden presentar los niños al dormir, la respiración oral, los movimientos paradojales tóraco-abdominales, es decir, que el tórax y el abdomen no se mueven al unísono porque el paciente está haciendo un esfuerzo respiratorio mayor para poder entrar aire. Pesadillas, sueño inquieto, enuresis, el orinarse después de después de una edad en la cual ya debería controlar el esfínter, que es de los 4 años habitualmente. Y síntomas diurnos como estos síntomas como de hiperactividad, irritabilidad, agresividad también, trastornos del ánimo, o incluso somnolencia diurna ya en los niños más grandes habitualmente. Uno lo espera ver. Se han tratado de agrupar mejor síntomas para poder catalogar apnea de sueño en niños, y se sabe que las apneas observadas con dificultad respiratoria nocturna, por ejemplo, un niño que está haciendo gasping o, o con respiración oral o ronquido, tendría un 92% de probabilidad de tener apnea de sueño. Un paciente con ronquido y somnolencia diurna, 97%, y un ronquido con dificultades de aprendizaje o que tenga como hiperactividad, problemas de concentración, 99% de probabilidad de apnea del sueño. Impresionante. Acá les dejo también cuestionarios para los niños. En general, a los niños hay cuestionarios para definir cuál es el riesgo de déficit atencional, que en la práctica lo usamos más o menos para tener un estimado de qué tan hiperactivo o con problemas de atención es ese niño. Y con 15 puntos o más de este cuestionario, que es el cuestionario de Conners, abreviado, podría ser un niño con tendencia a tener hiperactividad y eso ser relevante para la toma de decisiones. El Epworth también es útil, pero recordemos que es útil sobre todo en niños más grandes, ¿ya? Entonces existe una forma de Epworth modificada para niños y adolescentes. Y existe otro cuestionario que es el PSQ, Cuestionario Pediátrico de Sueño abreviado, en el cual sobre 6 a 8 respuestas positivas que el paciente te diga sí, de este cuestionario tiene una alta probabilidad de apnea moderada grave en un niño, ¿ya? 6 a 8 respuestas, porque lo clásico son 8 respuestas, pero existe un estudio local en Chile que fue avalado con polisomnografía y que encontraron que con 6 respuestas ya en Chile consideraban que había ya una alta probabilidad de apnea. Y pasamos después al estudio de sueño, donde en la confirmación en adultos, la polisomnografía, eh,
es el gold estándar, como ya les había mencionado, permite evaluar severidad, permite hacer diagnóstico diferencial con otras patologías de sueño que pudieran necesitar de polisomno, permite hacer titulación de CPAP, que es uno de los tratamientos que se usa para la apnea del sueño. El problema es que es de alto costo, requiere de un personal entrenado y no tiene un acceso, digamos, tan fácil. Nunca van a haber laboratorios de sueño lo suficientemente abundantes como para poder cubrir todas las necesidades del punto de vista de, mm, del punto de vista de la patología de la prevalencia. Y la poligrafía, que yo les mencioné que es como en adultos la principal alternativa, son para pacientes de alto riesgo de apnea moderada grave en base a los cuestionarios que ya les mencioné, que no tengan idealmente comorbilidades importantes. Ese es como el principal target de la poligrafía. El típico paciente adulto de edad media que ronca o que tiene problemas de sospecha de apnea de sueño y que no tiene mayores comorbilidades todavía, ¿no? O sea, no ha tenido un accidente vascular, ni un infarto, etcétera, ¿no? Eh, entonces, en teoría, ¿cuándo se debería indicar la polisomnografía? Cuando yo ya tengo comorbilidades significativas a consecuencia de probable apnea, como un accidente cerebrovascular, una insuficiencia cardíaca, donde yo necesito más precisión en mis resultados. Comorbilidades significativas como predisponente a la apnea, como patologías neuromusculares, por ejemplo. Sospecha de otra patología de sueño importante asociada, sobre todo el insomnio. El insomnio a veces hace que el paciente, con estudios simplificados, como el paciente puede no haber dormido toda la noche de forma adecuada, con la poligrafía yo no voy a tener la arquitectura de sueño y yo no voy a saber si el paciente estuvo despierto buena parte de la noche y puede ser que el paciente no haya hecho apnea porque estuvo buena parte de la noche despierto. Entonces, eso es un factor que en la práctica limita bastante los estudios simplificados y factores ambientales o personales que dificulten analizar un paciente en domicilio, cuando yo necesito un control más estricto porque las cualidades del paciente no hacen que sea confiable dejarlo solo con el equipo. ¿Mm? En los niños no hay consenso respecto a cuándo hacer estudio de sueño. De hecho, hay guías clínicas que ya están bastante viejitas y que no se han actualizado respecto a cuándo pedir polisomnografía en un niño con apnea, sospecha de apnea de sueño. Los somnólogos en la Academia Americana de Medicina de Sueño dicen que hay que pedirlo siempre. Los otorrinos, que en general son más de sacar adenoides y amígdalas en niños con sospecha de sueño, dicen que en verdad hay que operar nomás cuando hay alta sospecha y hay un examen físico concordante y pedir la polisomno solamente cuando el examen físico de las adenoides y amígdalas no es concordante con los síntomas, es decir, no tiene amígdalas y adenoides grandes, o cuando existen otros factores de riesgo de que pueda persistir después de ser operado, como el ser obeso, el tener alteraciones craneofaciales, entre otras cosas, ¿ya? Y los estudios, los pediatras, y no aceptan la poligrafía en general, ¿ya? Y los pediatras son como acá los intermedios, tratan de ponerse en la mitad y sí aceptan estudios alternativos a la polisomnografía en los niños, como la poligrafía, la oximetría incluso, ¿ya? Entonces, en general, esto todavía está en renovación, ¿ya? Yo les diría que la principal indicación de polisomnografía en niños es cuando existen estas comorbilidades significativas, ¿ya? En la obesidad, síndrome de Down, alteración craneofacial, neuromuscular, etcétera. Eh, que son pacientes que tienden a tener apnea de sueño súper refractarias incluso después de ser operados de adenoides y amígdalas, ¿ya? Eh, Cuando el examen físico no logra explicar el cuadro o persistencia de síntomas luego de adenomigdalectomía, bueno, eso es fácil de entender y no necesita, en mi opinión, no necesita tanto, a pesar de que está descrito como una indicación de polisomno, en mi opinión no es tan relevante porque en general la vía aérea es mucho más que adenoides y amígdalas. Entonces, hoy en día cuando uno refina el ojo, uno puede entender por qué un niño puede seguir roncando o teniendo apnea más allá de sacar las adenoides y amígdalas, porque hay un montón de otras cosas que estrechan la vía aérea superior, sobre todo a nivel del esqueleto o de otras estructuras de la vía aérea. Por eso es que en la práctica para mí lo que es inaceptable es que un niño siga roncando. Por eso es que
Si un niño se opera y sigue roncando después de ser operado, aunque sea menos que antes, ese niño tiene que seguir siendo tratado. Recuerden que un niño incluso que ronca puede tener menos inteligencia. Entonces el tratamiento finalmente debe ser proporcional al grado de la enfermedad considerando la edad, otras comorbilidades, factores y deseos del paciente o de los cuidadores en el caso de los niños, y la estructura de la vía aérea superior y alteraciones funcionales de la vía aérea superior. Y obviamente que a mayor severidad de apnea, yo voy a tener que ofrecer tratamientos que sean de mayor intensidad, y eso es bastante lógico de pensar. ¿Mm? Dentro de las medidas generales que uno puede hacer como médico general, la higiene de sueño siempre es bienvenida, ya para tanto para niños como adultos hay montones de estrategias de recomendar en el fondo cómo debiera ser el sueño, digamos, para que sea lo más saludable posible. La terapia posicional, que básicamente es ponerse para dormir de lado o medio semi inclinado para que la vía aérea se destrabe o se descolapse. Eso la verdad es que es útil como inicio de tratamiento, pero es difícil poder proponer a un paciente que duerma en una posición toda la vida como terapia exclusiva. Por lo tanto, en la práctica es algo como más bien transitorio mientras el paciente se estudia o se prepara para otro tipo de terapia. La terapia miofuncional orofaringia, que hoy en día está muy de moda, sobre todo en el ámbito fonoaudiológico, entre los fonoaudiólogos que hacen motricidad orofacial, que son los que más se dedican a este tema. Eh, son ejercicios para fortalecimiento de la faringe, de la lengua, y sirve sobre todo para tratar ronquido primario y apnea leve a moderada, ¿ya? Tiene la gracia en niños que podría ser un influyente en lo que es el correcto crecimiento facial, por lo tanto tendría un rol no solo funcional, sino que también de guía de la estructura de la vía aérea superior, mientras que en los adultos tiene un rol no solamente en cuanto a fortalecimiento de la faringe, sino que también a reducción de la grasa a nivel de la faringe, ¿ya? Cuando la grasa está muy aumentada. Eh, Como que quema focalizadamente la grasa en el sector a nivel faríngeo, así que también tiene un rol, entre comillas, estructural y no solamente funcional. Manejo de condiciones predisponentes para la baja de peso, sobre todo hoy en día está súper de moda todos estos medicamentos agonistas GLP-1 que están súper de moda y que han demostrado que pueden ser buenos para reducir apnea de sueño. Factores inflamatorios que generan obstrucción nasal o respiración oral crónica, y para eso están los corticoides nasales que se pueden usar en niños y en adultos. Los antihistamínicos, como, sobre todo la bilastina y la fexofenadina, porque no producen somnolencia. ¿Ya? Los antileucotrienos, como el montelukast, sobre todo en niños, que tienen un efecto también reductor de las adenoides y amígdalas parcial. ¿Mm? Y otros factores como el reflujo, endocrinopatía o patologías neuromusculares que podrían también tener un rol secundario, digamos, en cuanto al tratamiento de la apnea, ¿ya? O sea, el tratar estos medicamentos, con estos medicamentos. Y farmacoterapia específica para la apnea del sueño, el modafinilo y ahora el modafinilo se usa más que nada como para alivio sintomático de la somnolencia, no es una solución en sí misma, digamos. Eh, y se han creado ahora nuevos medicamentos para tratar de fortalecer estos mecanismos compensatorios de la vía aérea. De hecho, hace poco se probó uno en Estados Unidos que todavía no está disponible en Chile, que es la atomoxetina con aroxibutinina, que es una combinación que lo que hace es activar más la musculatura de la vía aérea como compensación, parecido a lo que hace la terapia miofuncional, digamos, y que podría tener un rol en pacientes con apnea no muy severa, digamos, más bien leve o a moderada. Y se han usado también otros medicamentos con esta finalidad, ¿ya? De mejorar mecanismos compensatorios, ¿ya? Eh, pero la verdad es que todavía la experiencia con estos medicamentos es bien limitada, la verdad. En los niños, sobre todo, los medicamentos tienen un rol más potente que en los adultos, ¿ya? Porque la mometasona tiene un rol, sobre todo para reducción de la hiperplasia de adenoides, cuando uno lo usa más o menos de 1 a 2 meses, ¿ya? Y como ya les había mencionado, el Montelukast también tiene un rol usado más o menos entre 1 y 2 meses, que es lo que uno habitualmente usa como alternativa a la cirugía
en pacientes que están con dudas iniciales respecto al ronquido, si es que hay o no apneas del sueño. Y existe ya un tratamiento ya más especializado en el cual yo voy a reducir la colapsabilidad de la vía aérea superior a través de dispositivos. Y existen dispositivos de presión positiva de vía aérea que dilatan la vía aérea superior con aire, que es lo que más se usa en adultos con apnea moderada grave. Y los dispositivos orales de avance mandibular, que son como unas férulas o placas que se ponen en la boca y que avanzan la mandíbula unos pocos milímetros, generalmente usados en casos más bien más leves, un ronquido primario en apnea leve a moderada, ¿ya? En general, el dispositivo de avance mandibular, quienes más se han dedicado a eso hoy en día, son los dentistas, odontólogos especialistas en trastorno temporomandibular, ¿ya? El tema con estos dispositivos es que si es que uno opta por estas terapias, como estas terapias no modifican permanente la vía aérea, uno tiene que estar obligado a tener que usar estos dispositivos todas las noches de forma rutinaria. Lo mismo ocurre con los ejercicios miofuncionales, tienen que hacerse de forma rutinaria para que el efecto que logra se mantenga en el tiempo. Mientras que existen también modificaciones más definitivas que no hacen depender al paciente de tener que estar usando el aparato o el ejercicio todas las noches, que para eso existen modificaciones del esqueleto facial, del crecimiento que yo puedo hacer de forma no quirúrgica en los niños o adultos jóvenes, a través de técnicas de ortodoncia, ¿ya? Con expansores que ensanchan el ancho del paladar, que se usan generalmente desde la infancia y sobre todo desde que ya erupcionan los primeros molares, más o menos desde los 6 7 años, los primeros molares definitivos, digamos. Y adultos jóvenes también con apnea de sueño y que tengan deficiencia transversal del paladar duro del maxilar superior, ¿ya? Y las cirugías en general que están indicadas a cualquier nivel de severidad, pero que van a ser variables según el análisis de la vía aérea superior y de la edad del paciente. En los niños, por lo menos, es de elección la adenoamigdalectomía, como ya les había mencionado, porque suele ser el fenómeno más frecuente de ver en los niños. Para que sepan, el tema de la presión positiva de vía aérea feruliza con aire a presión la vía aérea para evitar el colapso. Existen múltiples formas de entregar el aire, pero la forma más habitual es con una presión continua, por eso es CPAP, presión positiva de vía aérea continua, ¿ya? Es la terapia de elección en adultos con apnea de sueño moderada a grave. El problema es que, si bien en el papel es muy bonita, en la práctica existe una pobre adherencia con esta terapia. Y la verdad es que yo puedo probar esta terapia en los adultos ya haciendo una prueba con CPAP durante una noche de polisomnografía, o lo que actualmente se hace más frecuentemente, que es mandar un paciente con un CPAP que sea autoajustable, que se llama auto CPAP o APAP, a domicilio durante varias noches, y así el paciente tiene tiempo mayor para adaptarse y saber cuál es la presión en la cual yo puedo indicar una presión continua después, en la cual el paciente venza la mayoría de sus apneas, porque el aparato de APAP tiene un algoritmo interno de detección de apneas que sabe en cuánto va regulando las presiones para poder eliminar la mayoría de las apneas. Y lo ideal es siempre que si uno indica CPAP sea con una máscara de nariz, no de nariz y boca, porque en el fondo está demostrado que si nosotros metemos aire por la boca de forma a presión, el control de las apneas y el disconfort del paciente es mucho mayor, o sea, es mucho peor, digamos, y finalmente los pacientes terminan abandonándolo mucho más. Existen un montón de otras alternativas quirúrgicas para modificar la vía aérea superior en cuanto a los tejidos blandos, al esqueleto facial o reducir el tejido adiposo en el caso de la cirugía bariátrica, ¿ya? Eh, y para eso existen un montón de estrategias. Incluso hoy en día se han creado estimuladores del nervio hipogloso a través de marcapasos que estimulan eléctricamente la función dilatadora. Y lo más antiguo era bypasearse completamente la vía aérea a través de una traqueostomía, que hoy en día prácticamente no se hace nunca como alternativa de terapia para la apnea del sueño.
Y recordad que la adenoamigdalectomía es la terapia de elección, por lo menos en niños, desde el punto de vista quirúrgico. Suele no, o sea, no cura a todos los niños, sino que al 80% de los niños. Em, pero se sabe que, porque no todo es adenoides y amígdala en la vía aérea, hay otros factores que influyen. Pero recordar que la mejora produce mejora en la función neurocognitiva y en el coeficiente intelectual, pero esa mejora es mucho más evidente en niños en edad preescolar antes de los 5 años que en edad escolar. Por eso es que la precocidad del tratamiento sí influye en los niños, porque la neuroplasticidad va perdiéndose desde el punto de vista de las conexiones neuronálgicas o las conexiones neuronales con los años. Y esto para terminar, es solamente una pincelada muy rápida que yo les quiero dar del topo diagnóstico de vía aérea superior, más que nada para que tengan muy claro que hay varios factores de la estructura de la vía aérea superior que a uno le pueden hacer sentido de tratar, más allá de los aparatos, digamos, ya sea de avance mandibular o de CPAP. Eh, el topo diagnóstico se refiere al análisis detallado de la anatomía de la vía aérea superior para poder ver los contribuyentes que hacen que esta vía aérea sea estrecha. Y esto es importante en adultos para rechazo, mala tolerancia o pobre respuesta con medidas no invasivas, sobre todo con CPAP. Y a niños con persistencia después de adenoamigdalectomía. Hay muchos niveles de compromiso de la vía aérea superior a nivel nasal, nasofaringeo, retropalatal, retrolingual y laringio. La mayoría de los pacientes tienen múltiples sectores de estrechez. Para poner más pelo a la sopa, esta cuestión además tiene que ver con el tema del esqueleto facial, que es al final el continente de la vía aérea superior. Por lo tanto, mientras más alterado esté el maxilar superior y la mandíbula, más alteraciones voy a tener en las estructuras que envuelven este esqueleto. Y además, la grasa que se infiltra en el espesor de la vía aérea puede, a su vez, estrecharnos más todavía. Por eso es que es relevante tener como una idea mental de que el examen físico tiene que ir orientado a evaluar qué tanto está afectando la grasa, el tejido blando y el esqueleto facial, ¿ya? Y para eso el examen físico es lo más importante, y existen algunos estudios complementarios que pueden evaluar sitios de estrechez de forma estática, principalmente a través de estudios de imágenes, o dinámica a través de exámenes que evalúen el colapso de la vía aérea superior. Y muy rápido voy a hablar de esto. El grosor del cuello es influyente, porque el cuello habla de cuánta grasa tiene la vía aérea superior. Por lo tanto, cuellos que ya son de más de 45 centímetros, la prioridad número uno es bajar de peso, y puede uno también complementar con terapia miofuncional para quemar focalizadamente grasa de la faringe con ejercicios fonoaudiológicos. Y con índice de masa corporales también, el índice de masa corporal es relevante. Con un IMC sobre 35 en un paciente con apnea de sueño pudiera ser perfectamente candidato a cirugía bariátrica. Factores de la nariz. Los colapsos de las válvulas nasales, que son las paredes laterales de la nariz, que uno puede evaluarlas a través de inspiración forzada para ver si es que hay colapsos relevantes de las paredes laterales de la nariz, eh, como en este caso, donde el ala nasal izquierda se colapsa completamente con la inspiración forzada, y eso puede ser un factor de generación de obstrucción nasal que puede teóricamente tratarse con estos parches dilatadores de la nariz o con técnicas de rinoplastía funcional. Y también si es que la maniobra de tensionar la pared lateral de la nariz o levantar la pared lateral de la nariz con un palito dentro de la nariz, que eso se llama maniobra de Cottle clásica, que es esta que es de traccionar la mejilla, o la modificada metiendo el palito en la nariz, genera una eh, mejoría significativa en cuanto a la respiración. El tamaño de los cornetes, el tabique, cuando hay desviaciones de la pirámide nasal o el tabique está desviado, eh, la presencia de pólipos nasales puede ser relevante. El tamaño de las amígdalas, como ustedes bien saben, el tamaño de las amígdalas, existe una escala que es bien conocida, que es la escala de Brodsky, para definir cuando unas amígdalas son hipertróficas, se consideran grado 3, 4 ya como hipertróficas.
La úvula, cuando es muy larga o muy ancha, o cuando tiene como estrías, se considera también como un fenómeno de colapsabilidad propio. Cuando los pilares posteriores de las amígdalas o los músculos palatofaringeos son demasiado gruesos o demasiado floppy, como eso se describe como webbing laringio, o están demasiado próximos entre sí, porque existe en el fondo una poca distancia entre los pilares posteriores entre sí. Eso también habla de que probablemente esos pilares están contribuyendo a la colapsabilidad. La lengua, cuando la lengua es demasiado ancha para la arcada dentaria superior o inferior, ¿ya? Incluso dando estos festoneados, que son estas improntas que se marcan del borde de la lengua, en el borde de la lengua de la impronta de la oclusión, que incluso existe una escala, que es la escala de Weiss, que yo se las puse acá, para ver cuándo ese festoneado ya es relevante, o cuánto te permite la lengua ver el istmo de las fauces o el paladar blando. Que eso se mide con una escala de Malampati modificado de Friedman, que son básicamente como sinónimos entre sí. Y cuando yo apenas puedo ver el istmo de las fauces, quiere decir que esa lengua es muy grande para esa boca, ¿ya? El frenillo de la lengua, cuando es muy corto, también existen formas de evaluarlo con escalas que les dejo ahí para que ustedes puedan revisar con mayor detalle. Después, el esqueleto facial, uno lo puede evaluar también en las tres dimensiones, en sentido vertical, transversal y sagital. ¿Por qué? Porque se sabe que lo que se relaciona con trastorno respiratorio de sueño es la retroposición a nivel sagital del maxilar superior o de la mandíbula, el exceso vertical del maxilar superior y el déficit transversal del maxilar superior. ¿Cómo se ve cada uno de estos? Cuando existen montones de referencias a nivel dental facial, yo acá les estoy poniendo algunas de ellas, pero cuando los dientes superiores están muy por detrás a nivel de los incisivos, de los dientes inferiores, o incluso por delante, que eso es completamente anómalo, porque lo normal es que estén más o menos 2 o 3 milímetros los dientes inferiores detrás del incisivo superior, eso ya se considera como un posible signo de alteración de crecimiento facial, ya sea del maxilar superior o de la mandíbula. Y estos perfiles faciales que son ya sea muy cóncavos por retrusión del maxilar superior, que es el paciente típico papiche, o muy convexos, que son los pacientes que tienen muy poco desarrollo del mentón, también. Y los pacientes que también son de cara más alargada o que cuando sonríen tienen aumento excesivo de la muestra de las encías, que normalmente debería ser 2 a 3 milímetros como máximo de muestra de encía al sonreír de forma máxima. Esos son pacientes que pudieran tener también un exceso vertical del maxilar superior. Y los pacientes que tienen alteración transversal, que son los típicos pacientes de paladar ojival o paladar duro estrecho, que hoy en día hay que considerar sobre todo cuando el ancho del paladar duro entre los primeros molares mide menos de 3 centímetros. Y lo que uno puede hacer es poner dos palitos de baja lengua. Los palitos de baja lengua de madera tienen un ancho universal de 1,5 centímetros. Por lo tanto, si yo pongo dos palitos de madera, voy a tener 3 centímetros de ancho. Y si yo no puedo poner esos palitos de madera uno al lado de otro entre los primeros molares, probablemente estoy ante un paladar duro estrecho. Entonces, como conclusión, los trastornos respiratorios del sueño son una patología de alta prevalencia. El ronquido siempre debe tratarse en niños cuando es habitual. Y la apnea moderada grave debería tratarse siempre en adultos, ¿ya? Existe discrepancia de qué hacer en un adulto roncador habitual o con apnea leve si es que no está teniendo gran compromiso de calidad de vida o por el ronquido, ¿ya? Por lo tanto, en los casos leves y los ronquidos habituales en adultos se trata según la calidad de vida, si está afectándolo a la pareja o si a él le afecta su calidad de vida. Los tratamientos de primera línea en adultos son las medidas no invasivas, entre ellas el CPAP como lo más conocido. Y en los niños están las terapias farmacológicas como el Montelukast y los corticoides nasales versus la adenomictalectomía, sobre todo si hay apneas evidentes o si no responden con terapia farmacológica. En caso de fallaterapias, es indispensable el análisis de la vía aérea superior. Por eso la planificación mediante el topo diagnóstico de vía aérea superior es súper importante y por eso hay la evaluación de alguien que se dedique a evaluar vía aérea superior
es importante, ¿ya? Entonces, les agradezco muchísimo su atención y espero que les sea útil en su práctica. Muchas gracias.